Yo quisiera en primer lugar plantear la necesidad de concurrencia, de convergencia, de tres miradas que tienen que sustentar una visión crítica profunda sobre la enseñanza del derecho, que también es una crítica profunda sobre el funcionamiento de la justicia. En primer lugar, quiero destacar, obviamente, no lo voy a repetir porque no es lo han escuchado ustedes con mucha solvencia y no es mi especial competencia, pero tenemos que hacer converger la radicalidad de las perspectivas de la teoría que se expresa en la teoría de género como crítica civilizatoria al patriarcado, a un modelo civilizatorio en general. Eso ustedes lo conocen bien, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo conjugar con algo que estudiamos más bien desde otras ramas, que es la crítica profunda al modelo inquisitorial, también como modelo cultural desarrollado hace muchos siglos y que luego nutre, más allá de las leyes que hacemos los esfuerzos por aprobar en esta larga pelea contra la Inquisición, luego nutre las prácticas cotidianas de la administración de justicia, con otra segunda o tercera corriente, que también está muy vinculado a las dos anteriores, que es la necesidad de superar un colonialismo en el pensamiento jurídico, que también tiene base inquisitorial, pero ya no tanto expresada en las bases históricas de esta cultura inquisitorial, sino también en sus versiones más modernas, básicamente, en lo que nos lega el pensamiento, el segundo momento de ese modelo inquisitorial a través del pensamiento francés, español, alemán, que sigue siendo en nuestra dogmática penal dominante y muchas veces muy poco crítico. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para hacer concurrir o converger estas tres críticas, que todas ellas tienen su historia y sus documentos y sus esfuerzos, para no dejar que no caigamos en algo que todos sufrimos, y es que los cambios se absorben muy superficialmente por la enseñanza del derecho, o que finalmente todo este enormísimo esfuerzo de crítica que está atrás de la perspectiva y la teoría de género como producción intelectual y teórica, que su resultado final sea la incorporación de algunas materias, un CPO, un posgrado por aquí, otro por allá, pero que no va al fondo. En ese sentido, yo quisiera hacer un llamado a una radicalidad del pensamiento en relación a la crítica de la enseñanza que conjugue todas estas perspectivas. Para poder hacer esto tenemos que dar otro segundo paso, que dicho así es obvio, pero que no lo es tanto luego en el ámbito jurídico. Si, por ejemplo, en los hospitales a los médicos se les murieran todos los enfermos y se enfermaran más, alguien, si esto está causado porque los médicos siguen utilizando un tipo de pensamiento mágico, alguien iría a las facultades a decirles, miren, me parece que le estamos enseñando mal a los médicos. Pero sin embargo, muchos de nosotros somos profesores, otros son operadores judiciales y otros son ambas cosas, podemos convivir permanentemente con funcionamientos horrorosos de la administración de justicia en general y de la justicia en particular, y creer que esto no tiene que impactar en la enseñanza, que esto no tiene nada que ver con la enseñanza, que en última instancia el problema de la enseñanza es siempre un problema de críticas internas a las teorías y no algo que se comprueba por los resultados que hace que se dan en la justicia penal concretamente. Si hoy tomamos todas las deficiencias que podemos criticar a la justicia penal, todas ellas tienen un correlato en algo que estamos enseñando mal en nuestras escuelas de derecho, y todas ellas tienen que ver con las tradiciones a las que responden críticamente estos tres segmentos que había dicho con anterioridad. Atrás de todo esto, de este funcionamiento de la justicia penal, de esta ilegalidad permanente que existe, existen fuerzas muy profundas que transmitimos permanentemente. La primera de ellas
tiene que ver con algo que aquí no puedo más que repetirme, que es la poca o nula o muy escasa enseñanza sobre la base de una idea conflictivista de la sociedad que luego se va a expresar ese juego de intereses en el derecho y en la administración de justicia, donde esos conflictos han entrado de un modo particular y mucho más gravemente en la justicia penal, donde ya estamos hablando de violencia, etc. Con esto no estoy diciendo nada específico, nada nuevo, pero parece, y es extraño, algo que repito siempre, que los abogados, todo lo que hacemos a los abogados es algo que tiene que ver con el conflicto, ya sea para prevenir el conflicto y asesorar a las partes a que hagan actos de cooperación asesorados y para que no caigan en un conflicto posterior. Y la mujer tiene una larguísima debilidad en cómo ha entrado a las relaciones económicas de cooperación. Y luego, la otra parte del trabajo que hacemos los abogados es cómo ayudamos a las partes a transitar ese conflicto de tal manera que los intereses de cada uno sean comprendidos. En el caso de la violencia de género, intereses profundamente dañados. Esto a mí me parece cada día más obvio, pero uno repasa los planes, las currículas, las prácticas de la enseñanza del derecho, y es muy raro que uno encuentre que el abogado está preparado para entender el conflicto, que el abogado entienda la base de conflictos que hay atrás de todas las materias que se estudian, y por lo tanto, luego esto se va a manifestar de un modo muy consistente en una administración de justicia que no entiende ni le es comprensible el conflicto que está en su base. Y esto, evidentemente, debe ser muy profundo para que sea tan masivo. Si uno encuentra hoy las prácticas de la justicia penal, se va a dar cuenta de que la realidad del conflicto y la realidad de tratar de encontrarle una buena solución, y podemos discutir mucho acerca de qué significa una buena solución o una buena respuesta o una buena compensación a quien ha sido dañado, a la víctima en ese conflicto, puede significar, pero nunca puede no existir esa visión de la conflictividad. Esa visión de la conflictividad porque es reemplazado y por la omnipresencia del trámite. Hoy la mayoría de los operadores judiciales del funcionamiento de la justicia no podrían trabajar ni organizar su día a día cotidiano si no lo hicieran a un expediente. La broma conocida es que todo operador judicial corre por cuerda, es decir, está atado en el lenguaje antiguo a un expediente y si no, no sabría cómo organizar su día de trabajo. Eso marca la profundidad de la enseñanza. Ahora, eso está enseñado en las facultades, en las escuelas de leyes. No está enseñado en otro lado. O se hace una divergencia tan profunda entre un tipo de conocimiento absolutamente superficial que luego, cuando los jóvenes ingresan a la administración de justicia y se ponen a aprender lo que consideran que es el saber real, que es el que produce la propia organización. Si no rompemos esto, y esto no se rompe solamente aprobando leyes, a pesar de que hemos aprobado un sinnúmero de códigos nuevos que dicen, ojo, es un principio general que usted tiene que atender al conflicto, si no se modifica profundamente este modelo de enseñanza, vamos a seguir construyendo sistemas de justicia penales ciegos al conflicto. Y ciegos al conflicto significa ciegos a las personas que están involucradas en el conflicto. El trámite no es un tema menor que uno lo puede luego convertir en una cosa digital, sino que esto que llamamos la cultura y la ideología del trámite es una especial ceguera, aprendida, desarrollada, estimulada por las escuelas de derechos y por la organización judicial respecto de los intereses y las personas que están involucradas. Fíjense, en los casos de violencia de género hay una innumerable
capas de burocracia que se van creando permanentemente para tratar de ayudar a la gestión de los intereses de las víctimas. Y así todo, si hoy tuviéramos que evaluar a la justicia penal, nos encontraríamos con que todavía lograr que haya visibilidad a la persona victimizada sigue siendo una tarea casi imposible. Entonces, los fiscales no son ciegos, vamos a crear un conjunto de derechos que se convierten en una carga para la víctima en vez de ser solventado por los acusadores públicos. Vamos a encontrar luego que se crean abogados especiales para esto y se genera otra oficina más y otra oficina más, y lo único que hacemos es generar un conjunto de capas aluvionales de burocracia y de buenas intenciones, pero que no van al punto central, y es que el trámite, todos los trámites, y también el trámite se impone en la evaluación de los riesgos, en las oficinas de violencia de género, se imponen en muchas cosas. La idea, esta visión, esta ceguera del trámite, se impone sobre el reconocimiento de los intereses de la víctima, y a partir de allí nace una mirada absolutamente cosificada, con buena o mala intención, y mucho más con mala intención, de los problemas de la víctima. Todo esto debe ser modificado en la enseñanza del derecho. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros decimos para abandonar esta ceguera del trámite hay que enseñar a litigar, y litigar significa cómo usamos las herramientas para llevar ese conflicto adelante, o cómo utilizamos los elementos de la lógica composicional para llevar ese conflicto adelante, todo esto no solo no es tomado en las universidades, es una lucha campal. Yo tengo la experiencia concreta de haber tratado de instalar programas de enseñanza de litigación en el grado, y han sido batallas campales contra los profesores, contra los que no quieren, aún lograr poniendo dinero para financiar a los profesores, para hacer programas de enseñanza a los profesores. Hay una reacción enorme, en gran medida por esta especie también de contubernio que hay entre las universidades y y las escuelas de derecho. En las escuelas de derecho, los mismos sistemas judiciales, donde la escuela de derecho es también un centro de reproducción de los males del funcionamiento de la justicia penal, porque ahí están básicamente los mismos funcionarios enseñando lo que hacen todos los días, o construyendo un discurso esquizofrénico donde enseñan a la universidad lo que no hacen en sus tribunales. Entonces ahí tenemos que ser firmes en mantener una crítica radical a este punto para no caer o ser absorbido en superficialidades. Pero hay un segundo punto en donde esta falta de base conflictual o conflictivista se vuelve todavía más fuerte en la práctica de los tribunales, y es en lo que llamamos el derecho penal infraccional. La contrapartida de un derecho penal basado en la mirada del conflicto que está en su base es un derecho penal infraccional, que es la raíz genética, el núcleo central del modelo inquisitorial construido hace siglos. Hace siglos. Según eso, lo que a mí me interesa es básicamente una relación de desobediencia. No me interesa el conflicto. El conflicto es nada más, el hecho, es nada más que un síntoma de una relación de desobediencia. Y lo que tengo que hacer es volver al infractor a una orden de la obediencia. En los casos de violencia de género se da una particularidad mucho más profunda que hay que destacarla, es que el derecho penal infraccional se desorienta y no tiene tan claro que sea el imputado el infractor o sea la víctima la infractora. Y la práctica histórica es tratar de poner también a la víctima en el orden de la obediencia de nuevo. Si no, no se explica esta masividad de prácticas en ese sentido que hay en la justicia penal. En el derecho infraccional siempre hay una relación de desobediencia entre unas normas, que antes era el rey y ahora será el legislador democrático, pero siguen siendo las mismas normas y yo que la desobedezco. Y este derecho penal infraccional es algo totalmente distinto a la utilización económica, austera, que hay que hacer de los instrumentos violentos del Estado para intervenir en conflictos
muy graves en base a razones político-criminales. Esta es una cuestión extremadamente de fondo, que se manifiesta de un modo muy eminente en los distintos problemas de violencias que surgen en la violencia en las mujeres o a quienes tengan otro tipo de identidades sexuales. Es decir, es muy notorio y por eso cuando decimos, tenemos esta desorientación diciendo quién es el imputado, quién es el infractor acá, la víctima que vino a hacer la denuncia o quien ejerció la violencia, todavía en las prácticas, y esto es tan profundo que está instalado en prácticas que son a veces casi invisibles, esta cuestión no está clara o está clara también en esto que llamamos revictimización, que es algo mucho más profundo que el simple maltrato que es grave y permanente. Ahora, este derecho penal infraccional, y en esto acá estamos haciendo una reflexión en el ámbito específico del sistema penal, se manifiesta mucho más fuertemente en la tradición colonial. Cuando yo digo la tradición colonial, había separado lo que es la crítica al modelo inquisitorial, que hunde sus raíces en lo que se conoce, digamos, como la etapa más profunda del modelo absolutista, que es el momento moralista, donde inclusive cambia profundamente el modelo patriarcal, sin ninguna duda, pero esta segunda, que sigue siendo esta misma tradición inquisitorial, adquiere nuevos ribetes en el siglo XIX, con los modelos napoleónicos, con los modelos que todavía en nuestro país, ya en América Latina casi han desaparecido, pero todavía en nuestro país en el orden federal lo tenemos, está en vía de desaparición, pero vieron cómo cuesta esto, que es el modelo napoleónico que ha dado fundamento a toda la dogmática penal del siglo XIX y del siglo XX, y que seguimos repitiendo como si fueran doctrinas modernas, como si fuera la último grito de la buena teoría del derecho penal cuando son la vieja tradición colonial inquisitorial. Yo cuando escucho que se sigue hablando de que el objetivo del derecho penal es asegurar la adhesión de los ciudadanos a las normas y que esta lealtad a las normas se justifica porque las normas son, entre comillas, democráticas, y el legislador es democrático, y no hay ningún tipo de crítica a lo que sostienen los grandes pensadores de esto, como Jacobs, como Roxin, como muchos otros españoles que repiten esta misma cosa, y aquí en América Latina, donde además nuestra legalidad entra en un cúmulo de ilegalidades y de anomias extremadamente complejas, uno tiene cierto asombro de cómo los teóricos jóvenes del derecho siguen repitiendo estos problemas de fondo, cuando hay una especie de incapacidad de estas teorías del derecho penal, que son malas teorías, no nuevas teorías, ni buenas teorías, sino son teorías ancladas en pensamientos muy autoritarios y viejos. Hace muy poco, el mismo Zaffaroni estaba presentando, le estábamos haciendo la presentación a su última investigación muy interesante sobre la dogmática penal en la época del nazismo, y todo el libro de Zaffaroni es una demostración de que los juristas nazis no tuvieron que hacer una gran elaboración intelectual distinta, sino aprovecharon lo que la dogmática penal alemana más o menos venía diciendo y corrigieron algunas cosas que las convirtieron en estos temas que parecen graciosos o que parecen intelectualmente desafiantes, pero que son puro conceptualismo que descubre los problemas, esconde los problemas de fondo. Y Zaffaroni, que decía esto, cuando uno le preguntaba, ¿y entonces por qué seguimos enseñando ese tipo de tradición de la dogmática penal? Decía, porque es el producto de la mayor racionalización que se ha hecho hasta ahora. Eso es falso, es el producto de una tradición histórica autoritaria que se ha presentado como racionalización, o ha tenido la capacidad de presentar una determinada modo de entender los problemas bajo una lógica de la racionalidad. Entonces, fíjense ustedes que si uno quiere mantener la radicalidad de la perspectiva de género, no puede conformarse solamente con introducir temas nuevos, propios, transversales, lo que fuera, dentro de matrices de pensamiento jurídico que están construidas de un modo tal que siempre van a ser refractarias a este tipo de problemas porque tienen otra base.
tienen otra base, han sido construidas para otras civilizaciones, para otro tipo de problemas, para otro tipo, pero no porque sean extranjeras, sino para otra matriz civilizatoria, que es lo que se pone en cuestión. Algo parecido pasa con otra crítica radical, que es la que realiza el biocentrismo, cuando pretende que no podemos seguir entendiendo los problemas de la política o de la teoría del derecho sobre la base de la centralidad del ser humano, que además ha sido el hombre, digamos, el varón. Entonces, todo esto, si nos escuchamos a nosotros mismos, yo escuché con mucha atención la conferencia inaugural, implica este tipo de críticas más profundas, que son las que tenemos que sostener sin miedo, porque a veces asusta que uno tenga que salir a criticar a Jacobs, que salir a criticar a Roxin, que salir a criticar al mismo Zaffaroni, que salir a criticar a todos los teóricos que hay alrededor de esto, porque bueno, construyen una mirada muy hegemónica, que no necesariamente es de mala fe. Entonces, la mirada infraccional, la mirada del trámite, son realidades que se nutren en el día a día. Lo que tenemos que tener la capacidad es de mirar esas realidades de todos los días en la justicia penal, que son, y muchas otras, la incapacidad de planificación, la incapacidad de distinguir casos graves de no graves, el mantenimiento de una visión de los bienes jurídicos, que es también otra forma de acallar la idea del conflicto. Es decir, todo esto forma parte, a mi juicio, de una matriz teórica, práctica, de una enorme influencia práctica, que al día de hoy, pese a todos los esfuerzos que se vienen haciendo hace un par de décadas, sigue siendo dominante en nuestra enseñanza del derecho. Cada vez que se plantean estos problemas en las escuelas de derecho, terminamos discutiendo sobre una materia, si metemos litigación, si metemos perspectiva de género, cuando el problema no pasa por allí, pasa por el sostenimiento de un tipo de pensamiento jurídico y un tipo de enseñanza que se anime a sentar bases nuevas y a partir de allí construir nuevas herramientas pedagógicas que son muchas veces mucho más sencillas. Pero saber escuchar, saber comprender, saber entender, saber analizar, son grandes saberes del abogado, saber narrar, saber contradecir, saber argumentar, saber negociar, que no se están enseñando, y sí se están enseñando los saberes que se reproducen luego en este funcionamiento desesperante de la justicia penal. Bueno, muchas gracias.